Bendiga a Lili Girón, sea bienvenida a esa transmisión en vivo, esperando que podamos pues escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Hoy, como les dije, nos toca Daniel capítulo 10 y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice ahí arribita, visión de Daniel junto al río. Continuamos con las visiones de Daniel, ¿verdad? Visiones que Daniel le daba a Dios para el pueblo. Como también nos damos cuenta de que al principio de Daniel nos habló de los reyes, primeramente del rey Nabucodonosor, como también del hijo del rey Nabucodonosor, de la cual se llamaba Belsasar, ¿verdad? De las cuales Dios también empezó a tratar con ellos. Como ahora el Señor puede ser también que esté tratando con nuestras vidas. Así de que el libro de Daniel, capítulo 10, nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel, llamado Belsasar. A la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión en que aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Escucha bien lo que le estaba pasando a Daniel. La palabra del Señor dice, amados hermanos, de que Daniel había tenido esta visión en ese río. Aleluya, en el año tercero. Dios empezó nuevamente a darle revelación a Daniel. ¿Qué está pasando hoy en día? De que Dios nos está dando revelaciones al mundo entero casi. Dios le está dando revelaciones a sus siervos, a sus profetas. El Señor está levantando hombres y mujeres para profetizar de la venida de Cristo. Y dice la palabra del Señor que como vemos que ahora, pues como por ser mayores, de las cuales Dios nos está usando, muchos no quieren escuchar ni quieren entender. ¿Por qué? Porque sí han visto tantas cosas en este mundo. Entonces el Señor va a levantar a jóvenes y a niños para hablar su palabra. Dice la palabra del Señor que Daniel había tenido esa revelación, una revelación, palabra verdadera de la cual Dios le estaba hablando a él. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que allí en ese pueblo o en esa ciudad de Babilonia había mucha gente rebelde. Había mucha gente que no quería entender. Estaba viendo lo que estaba pasando, pero aún así no querían entender ni querían arrepentirse como hoy en día. Pero la palabra del Señor dice, gloria a Dios, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Daniel estaba totalmente afligido porque Dios le estaba hablando constantemente a través de las revelaciones y sueños. Y eso, amados hermanos, lo que Daniel tenía era de que lo que él soñaba o lo que Dios le revelaba, él tenía que darlo al pueblo. Pero Daniel sabía que aquel pueblo estaba en sus propios pensamientos. No en los pensamientos, amados hermanos, que Dios tenía para ellos, sino que en los mismos pensamientos de ellos mismos. ¿Por qué? Porque habían dejado, aleluya, la ley del Señor por seguir la ley de los hombres, dice la palabra del Señor. Y dice que Daniel estaba tan afligido que pasó 3 semanas así. Y dice, aleluya, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Escuche bien. Miren lo que Daniel estaba haciendo. Él quería, pues, llegar al final de lo que Dios le estaba hablando. Él quería entender completamente de lo que Dios le estaba hablando. Y por eso él decidió castigar un poco su cuerpo, o sea, no comer de lo que a él le gustaba. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, no hacer lo que a él le gustaba, sino que tenía que dejarlo por espacio hasta que se cumpliese las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro, de Ufaz,
Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Dios le estaba dando esa visión a Daniel. Dios bendiga a mis hermanos y hermanas quienes están conectando en esta preciosa y bendecida hora. Estamos, amados hermanos, aprendiendo a través de la palabra del Señor, a través del libro de Daniel, de cómo Jehová Dios le hablaba a Daniel por medio de sueños y visiones para que le hablase a aquella ciudad de Babilonia, donde había aquella gente que no quería entender, que no quería escuchar la voz de Dios. Hoy en día el Señor nos está hablando de diferentes maneras, de diferentes formas. Tú ves en las noticias, ves en las redes sociales, a donde quiera que tú puedes ver cómo está la situación, cómo está el mundo. Y es que hay muchos que se está sucediendo. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos finales. Y dice la palabra del Señor que en aquel tiempo solamente Daniel era que recibía aquellas visiones, aleluya, que Dios le estaba dando. Por eso dice, amados hermanos, dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Es que no era para nadie más, sino que era para Daniel, para aquel varón que, amados hermanos, se había apartado de todo lo malo. Si nos dimos cuenta en el capítulo 1 al capítulo 2, ahí nos habla de cómo cuando Daniel empezó a entrar a Babilonia junto con sus amigos, dice la palabra del Señor que Daniel, viendo aquellos banquetes que el rey hacía, no quiso contaminarse aún ni con la comida ni la bebida del rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque él quería apartarse de todo lo malo. ¿Por qué? Porque él sabía que él era un varón apartado para Dios. En él había sabiduría, entendimiento y inteligencia, y sobre todo dice la palabra del Señor que a él Dios lo había escogido para que tuviese esos sueños o pudiese también revelar los sueños de aquellos reyes de los cuales ningún mago, aleluya, había podido interpretárselo. Dice la palabra del Señor, ¿pero por qué? Porque Daniel era un varón apartado de todo mal. Daniel, él siempre era apartado de todo lo malo. Y por eso es de que Dios veía con ojos de agrado a Daniel. Y dice, amados hermanos, que solamente Daniel estaba viendo esa visión. Y ninguno de los hombres que estaban con él lo habían podido ver. Y dice la palabra del Señor, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. ¿Da cuenta que tuvieron ellos un poco de temor? Tuvieron miedo al ver lo que Daniel estaba viendo. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, quedé pues yo solo, dijo Daniel. Quedé pues yo solo. Y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes de mi fuerza. Mire cómo quedó Daniel. Sus compañeros, los que estaban con él, los que lo acompañaban, tuvieron un gran temor. De tan grande el temor que tuvieron, que huyeron y se escondieron, dejando solo a Daniel. Y dice la palabra del Señor que ahí estaba Daniel, aleluya, solo, viendo la visión que Dios le estaba dando. Y en ese momento él dice, mis fuerzas se acabaron, mis fuerzas se agotaron, aleluya. Y dice, se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Se sintió por completo solo en ese momento porque lo habían abandonado. Los que estaban con él tuvieron temor y se escondieron, huyeron de él.
Y por eso él dice estas palabras, como muchos hoy en día, cuando Dios usa a alguien, a muchos se retiran de esa persona dejándolos solos, huyen de ellos o lo critican o hacen tales cosas. ¿Sabes por qué? Algunas veces lo hacen por envidia, otras veces porque ellos no lo tienen. Pero en este caso, ellos dicen que tuvieron temor y se escondieron dejando solo a Daniel. Pero dice Daniel en el 9, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro y en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Mira cómo se humillaba Daniel delante del Señor también, cuando escuchaba aquellas palabras, aquella voz, hermano, aquella voz. O sea que Daniel era uno de aquellos varones que sabía escuchar cuando Dios le hablaba. Muchas veces hoy en día hay muchas personas que Dios les habla, pero no quieren escuchar su voz. No quieren, amados hermanos, poner atención de lo que Dios le está hablando. Aún más si Dios le está hablando por medio de un sueño, a que se aparte de todo lo malo. ¿Por qué? Porque quieren seguir en lo mismo y por eso no quieren escuchar la voz de Dios. Pero dice la palabra del Señor que en ese momento él cayó sobre su rostro en un profundo sueño y con su rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos me dijo, escuche bien, Daniel, varón muy amado. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, amados hermanos! Cuando Dios nos dice, hijo mío, hija mía, mi amado hijo, mi amada hija, hoy yo te doy estas palabras para que las hables, o estas palabras que es para ti. ¿Qué tú vas a responder? Señor, gracias por lo que tú me estás hablando a mi vida. Y caer rostro a tierra para darle gracias al Señor o para clamarle a Dios. Y dice la palabra del Señor en el 11, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Estaba temblando Daniel, pero estaba ya en pie, escuchando las palabras que estaban llegando a sus oídos. ¿Se da cuenta? Ahí estaba Daniel escuchando la voz de Dios, de la cual es mucho no queremos escuchar la voz del Señor. Hoy en día no pueden decir algunos, yo nunca escuché que Dios me hablara. A mí Dios nunca me ha hablado, porque sabes, amigo y hermano, Dios usa a ángeles en esta tierra, como por ejemplo a sus siervos, a sus siervas, para que te den una palabra de la cual va a ser para beneficio de tu vida, para salvación de tu alma. Pero a veces no queremos escuchar. Por eso Daniel estaba siendo preparado para hablarle a toda esa gente en Babilonia, empezando con el rey Nabucodonosor. Este rey que aún escuchando la voz de Dios, que aún viendo lo que Dios estaba haciendo, él seguía haciendo lo mismo. Era un varón rebelde, un varón que no quería humillarse, aún reconociendo lo que Dios estaba haciendo en su vida, aún él seguía en la rebeldía. Hasta que se llegó el momento en que vino Dios y totalmente lo humilló. Totalmente lo humilló. Pero nosotros no queremos que Dios nos humille, sino que nosotros mismos nos estamos humillando delante de Dios. Mami, ¿no tiene el cargador? Y dice la palabra del Señor, y él toma corriente, dice,
Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tu palabra. Eso es lo que no quieren hacer muchos, humillarse delante de Dios. ¿Por qué no quieres humillarte delante de Dios? ¿Acaso estás esperando a ser humillado como el rey Nabucodonosor? Si tú lees desde el primer capítulo de Daniel, capítulo 1 hasta el 10, donde vamos en este momento, tú te vas a dar cuenta cómo Dios humilló a Daniel. ¿Por qué? Porque, al rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque Dios le empezó a hablar por medio de Daniel, pero él no quiso humillarse por sí solo hasta que Dios lo humilló. Y dice la palabra del Señor que Dios ya había escogido a Daniel para que le entendiese lo que él estaba hablando para aquel lugar donde él iba a hablar. Dios ya lo había escogido porque había visto en Daniel que Daniel no solamente, amados hermanos, le oraba 3 veces al día, sino que oraba más. Se arrodillaba a tierra, con su rostro a tierra, humillándose delante de la presencia de Dios. Fueron oídas sus palabras, y a causa de tus palabras yo he enviado, dice la palabra del Señor. Mas el príncipe del reino de Persia, escuche bien, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Espérate que se me va a apagar. Escucha bien lo que le dijo Daniel. He venido a este lugar para darte a conocer lo que viene para tu pueblo en los postreros días. Ahora el Señor nos dice qué bueno vendrá en esos postreros días a nosotros. ¿Qué es lo que viene si no nos humillamos delante de Él? La conexión está trabada. Sáquela. Entonces dice la palabra del Señor, gloria a Dios, aleluya, que acá Daniel estaba recibiendo la ayuda ya de parte de Dios porque se estaba dando cuenta que había alguien en contra de él. Hay muchos en contra de ti por predicar la palabra. Hay muchos en contra de ti por decir la verdad. Hay muchos en contra de ti porque eres sincero. Y dice la palabra del Señor que muchos siguen la mentira, pero el que habla la verdad son pocos los que la siguen. Prefieren escuchar las mentiras de Satanás que la verdad que Dios está hablando a través de la palabra. Y por eso dice la palabra del Señor, gloria a Dios, aleluya, de que en esos días Daniel iba a ir a hablar al reino de Persia. Y dice, se opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ahora Dios te dice a ti, amigo, hermano, prepárate. Confía en Él, ora, pide perdón, clama al Señor, no te alejes de Él, porque no sabemos la hora ni el día en que Cristo pueda venir, pero en cualquier momento Él viene por su iglesia. Y Él nos habla a través de su palabra porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Daniel estaba siendo levantado y se le estaba dando las visiones para que le hablase de lo que estaba por llegar a ese pueblo. Y
Y dice la palabra del Señor, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra. Mire cómo se humillaba Daniel y enmudeció. Pero aquí, uno con semejanza de hijo, de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate. Aleluya, escuche bien. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, ahí es donde, amados hermanos, nosotros, cuando Dios nos habla para que le hablemos al pueblo, para que le hablemos a la humanidad, o a alguien que está cerca de nosotros, que está a punto de fallecer, o de caer en las garras del enemigo, y Dios nos dice, ve y habla, no temas, porque yo estoy contigo en hablarle a esa persona. Porque la fuerza viene de nuestro Padre Celestial. Y hablé a mi Señor porque me has fortalecido. Y Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Se da cuenta? Como les decíamos, hermanos, este libro también está relacionado con el libro de Apocalipsis.